que cuando Juanjo me dijo que si quería venir con José Luis García a Murcia, pues cómo iba a decir que no a las dos cosas, ¿no? Si me hubiera dicho con José Luis García Zamora, pues también habría ido, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, habría ido. José Luis García necesita poca presentación. Me dicen que no se oye bien, pero yo no tengo la culpa. ¿Ahora? Así sí, ¿no? Me lo dejo muy cerca el micrófono. Bueno, José Luis García necesita poca presentación porque cualquiera en España conoce a José Luis García. Yo por las veces que últimamente que he ido a algo, a ciclos de José Luis García o a cualquier otro sitio, veo la fascinación que tiene la gente joven por García, que es una cosa que sorprende cuando en el 83, cuando le dan el Oscar, porque no todo el mundo es profeta en su tierra, por decir un lugar común, el país le dijo que era un director mediocre. ¿Qué es esto de que le dieran un Oscar, no? Tenía razón. Sí. Y sin embargo, es decir, yo la expectación que veo con José Luis García, pues lo voy a decir de verdad, no la veo con Fernando León de Aranoa. O sea, yo no veo que vaya Rodrigo Sorogoyen por ahí y vaya la gente a verlo así como a José Luis García, sin ningún lugar a duda. Es verdad que lleva haciendo mucho tiempo cine y es verdad que tiene en su haber muchísimos libros. Esto se llama el cine como género literario. Como decía su amigo Manuel Alcántara, José Luis García es un escritor. Este fin de semana le han dado un homenaje en La Mudarra y en Valladolid, y estaba rodeado de jóvenes columnistas. Y entonces él decía, pero ¿yo qué hago aquí si yo no soy columnista? Y evidentemente todos esos jóvenes columnistas son de los que están fascinados con él, ¿no? Evidentemente él es más que todos esos columnistas probablemente, ¿no? Él tiene el caviar por una tercera, cuando murió Parrondo, ¿no? Gil Parrondo, tiene el González Ruano, es decir, que probablemente tiene más premios que todos esos jóvenes columnistas, que a lo mejor lo tendrán en el futuro, no digo que no, y luego tienen su haber muchísimos libros que de hace muchos años, como uno sobre Ray Bradbury, que luego que se ha reeditado hace poco, y bueno, yo cuando coincido con él en la radio, pues a mí me da la impresión de que cada 2 semanas me dice ¡pam! Y me regala un libro, y es un libro nuevo. Digo, pero ¿esto cómo es posible? Es verdad que algunos son nuevos, otros son reeditados, y uno de los últimos ha sido el de los telegramas cinéfilos, que el año pasado hizo en el ABC Cultural. Lo recopiló Reino de Redonda, ¿no? En un libro precioso con fotos. Y entonces recopilaba todos estos telegramas cinéfilos, que eran una letra, o sea, ni un punto y aparte, porque eran telegramas, ¿no? Y entonces en el último, que se llamaba Oración, Despedida y Cierre, pues decía lo que le gustaba y lo que no le gustaba, que prefería el Dry Martini al daiquiri hemingwayano, que se decantaba por las casas que salen en el Ola a las casas rurales. Pero es que esto de las casas rurales es una cosa alucinante, ¿no? O sea, una casa de pueblo de toda la vida. Las de Lola solo. Las de Lola solo. Y luego yo quería preguntarle una cosa, porque había una parte en que decía, tengo debilidad por Jessica Chastain, aunque reconozco que es más guapa Jessica Biel, también por Noomi Rapace, antes que por Naomi Campbell, Rebecca Hall antes que Rebecca de Winter, y Scarlett O'Hara antes que Scarlett Johansson. Y entonces ya después de eso decía, soy más de muslos que de pechuga. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿de pollo o de señoras? Ah, de lo de Cary Grant. ¿Te acuerdas que le decía a Grace Kelly, muslo o pechuga? Y él decía, you decide, tú decides. Decía claro. Eso, bueno. Claro, pero yo después de todas estas señoras que venían aquí, digo, pero ¿y el muslo y la pechuga de qué son? ¿De señoras? Por supuesto. Hay... No sé, es que con José Luis García se puede hablar de cualquier cosa. A ver, vamos a dejar las cosas claras.
¿Qué te gusta más, el cine, el fútbol o el boxeo? Yo creo que hay un momento para ver un maravilloso partido de fútbol, de una semifinal de la Champions que estás esperando, y también una noche estás soñando con que den las 3 de la madrugada, poner DAZN y ver a Mayweather, a uno de estos grandes combates. Bueno, es que es para todo. Yo creo que sí. Si la vida es una experiencia única e irrepetible, como parece ser, quedarse con una sola cosa es un poco raro, ¿no? Porque hay tantas pasiones. Te puede gustar el cine y te puede gustar el teatro, te puede gustar el teatro y te puede gustar la pintura. Yo voy mucho al Museo del Prado y a otros museos, y te puede gustar la música. ¿Cómo no te va a gustar la música? Es decir, que es imposible. Yo he estado en contra de esos amigos que tengo cinéfilos que, por ejemplo, les gusta el cine, pero solo las de submarinos. Digo, chico, todo ver las películas de submarinos. Solo, pero hay gente así que se reduce un poquito. Entonces, a mí no. A mí me gusta, como decía, acabo de citar Manolo Alcántara, decía, a García le gusta todo y todo mucho. Y es verdad. Hay mucha gente, el otro día creo que era Sabina el que decía, estoy hasta los cojones del siglo XXI. A ti sí te gusta el siglo XXI, ¿no? Es decir, no es que te guste más que el XX, lógicamente, pero no eres uno de esos nostálgicos que como en el siglo XX no hay nada, lo de ahora no vale nada. Bueno, yo creo que tanto Sabina como yo somos del siglo XX, evidentemente. Hemos nacido en el siglo XX, incluso bueno, yo soy un modelo del 44 y él debe ser del 47. Evidentemente, quieras que no, igual que John Ford era del siglo XIX. Otra cosa es que, bueno, yo pienso que eso lo dice Sabina, que está harto, ¿no? Pero de alguna manera disfruta de todo lo del siglo XXI. Él sigue teniendo teléfono móvil y sigue haciendo todas las cosas estupendas, internet, todo eso. Yo no lo tengo y no lo echo de menos. Si lo echara de menos lo tendría, pero bueno, me parece que uno pertenece a su época y a su tiempo. Yo estoy con todo lo bueno que llegue y me gusta guardar todo lo bueno que hay y que ha llegado. Es decir, que eso es una combinación tan perfecta como el Dry Martini. Por ejemplo, estás enfadado con tu mujer o te has peleado con tus hijos o lo que sea. Son las 3 de la mañana. Te levantas y te pones una película. Eso antes era imposible, cuando yo era chaval, ¿no? Pues eso es una cosa. Vas en el metro y en el teléfono móvil vas viendo una película. Joder, eso es algo increíble, eso es maravilloso, ¿no? Pero entonces, hay cosas muy buenas y cosas pues que a mí me gustan menos, pero igual que hay cosas muy buenas en el siglo XX y cosas que me gustan menos. Pero yo creo que hay que estar con todo lo bueno que llegue, todo eso. Todo lo que llega es bueno, ¿no? Y quería aprovechar para decir que quiero rendir, no sé si la palabra es tributo u homenaje, a un murciano al que yo le debo muchísimo, que era Alfonso Sánchez. Yo le conocí de chaval, yo debía tener 17 años y él era un hombre mayor, cercano a los 40. Me demostró que se puede ser amigo, un hombre mayor de un hombre joven, porque yo lo he experimentado ahora. Yo he tenido amigos 30 años menores que yo, 20 y tantos años. Cuando yo trabajaba en el banco, entraba Alfonso Sánchez y yo le pedía a mis compañeros de cámara de compensación que me dejaran atenderle. Entonces yo llegaba y entonces iba a algún festival de cine, entonces iba a cambiar moneda extranjera. Entonces yo iba a moneda extranjera, le facilitaba la cartilla de ahorro, una cosa que quería sacar, cuentas corrientes. Y claro, le daba la tabarra hablándole de las películas, del último artículo que había escrito en la hoja del lunes sobre Griffith. Y él se quedó un poco, al principio un poco raro, extrañado, de un chaval que le gustara tanto el cine y que le leía, etcétera, etcétera. Bueno, fue pasando el tiempo y yo llegué a tener amistad con él, muchos domingos comíamos juntos, etcétera. Y bueno, es evidente que lo que estoy contando es cierto porque cuando yo obtuve el Oscar, una de las 3 personas que le dediqué, aparte de mi gente, mi familia, fue a mi later friend, como dije, a mi amigo que ya no está, Alfonso Sánchez, ¿no? Porque le debo mucho. Y cuando supe que estaba enfermo ya de gravedad, yo iba mucho a verle al hospital, que entonces se llamaba Francisco Franco, ahora es Gregorio Marañón, e iba con mi amigo Enrique Herreros, y ahí es donde pensé
que si llegábamos a tiempo podía hacer un documental sobre él, y dice Alfonso Sánchez, que se llama, que por cierto el otro día vi una serie, o no sé dónde lo vi, que empezaba igual que Alfonso Sánchez, un oscuro y unas toses muy grandes, toses, y la gente ya sabía que era Alfonso Sánchez porque tosía mucho, ¿no? Entonces quiero decir que ese sería mi amigo que se ha ido mayor. Y tengo un amigo joven que es Carlos Santos, con el que he hecho el Crack Cero, que también era aquí. Lo cual que hay un puente que me une bastante a esta tierra, con la que he visitado mucho con Alfredo Landa, con la que hemos venido mucho a cenar aquí, y estuve con Peñalver y con mucha gente de este territorio, y sobre todo con Rosa, que es una de las mejores, por no decir la mejor, siempre hay que decir 2 o 3, escritoras de periódicos o en periódicos, o como rayos se llame eso, de escribir en la prensa, con la que tengo, bueno, últimamente, hoy estamos aquí, mañana creo que coincidimos en el programa de Luis Herrero, el viernes hacemos el programa de clase, nos falta casarnos ya nada más. Claro, ya estamos. Sí, bueno, en ese cortometraje que le hiciste a Alfonso Sánchez, contaba Alfonso Sánchez que un día le pareció ver a Greta Garbo, es lo más bonito del cortometraje, cuando estaba en Cannes o algo así, y entonces le dijeron, uy, qué revuelo es este, es que está Greta Garbo ahí. Hablando de escritores de verdad, los 3 cracks se los dedicas a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett y a James M. Cain. Hay que recordar que Raymond Chandler es el guionista de Perdición y es el guionista de Extraños en un tren, ¿no? Tú también has escrito muchos guiones, pero ¿cómo te has sentido más cómodo? ¿Con material extraño o con el tuyo propio? Si has estado a Galdós, por ejemplo. Pues esa es una pregunta complicada, porque vamos a ver, yo estuve durante 10 años escribiendo guiones. Eso para mí fue, probablemente lo veo ahora, antes a lo mejor no lo tenía tan claro, mejor que haber ido a una escuela de cine, porque yo escribía para Mercero, para Roberto Bodegas, para Eloy de la Iglesia, para León Klimovsky, para Pedro Olea, para Romero Marchén, es decir, Antonio Drobe. Y claro, cada director es distinto y cada director se enfrenta a su película de una manera diferente, y eso empieza en el guión. Con lo cual, la experiencia mía durante 10 años escribiendo guiones, no solo escribía guiones, sino escribía guiones para la gente con la que estaba todo el día. Con lo cual ocurría que, por ejemplo, tú pensabas que habías escrito una buena escena con unos bonitos diálogos y la veías y decías, es un horror, este se la ha cargado. Y decías, pero ¿cómo puede ser? Qué poca sensibilidad. Y al revés, una cosa que tú no habías valorado, que no le dabas nada, la veías y decías, joder, pero ¿de dónde ha sacado este tío esta belleza y esta maravilla? Si esto no estaba en la película. Entonces es muy difícil. Yo creo que hay una regla de oro. Si tú escribes de alguien una adaptación de una obra de teatro, una novela, mejor que no viva, porque si no te va a dar la lata que no le gusta. Entonces yo, gracias a Dios, Galdós, Miura, pues esto no vivía. Como Javier María, gracias a Querjeta, ¿no? Acuérdate, la que se formó con aquella. Claro. Oye, has hablado de tu época de guionista. A mí hay una historia que me gusta mucho, que es la historia de cómo se escribe la cabina. Es decir, porque no todo el mundo sabe que hay una relación directa entre Hitchcock y la cabina. Es decir, sí. Cuenta cómo se ocurrió escribir la cabina. Estábamos Antonio Mercero, Horacio Valcárcel y yo pergeñando una serie que se iba a llamar 13 pasos por lo insólito. Y no sé cómo, algo por los pájaros, o la película de Hitchcock, tal. Y yo no sé si fue Horacio, y dijo, anda, qué bonito cuando los pájaros, la cabina de teléfono, aquel y tal. Lo que sería difícil es rodar una película dentro de una cabina de teléfonos. Y Mercero y yo nos quedamos con la copla. Y entonces dijimos, claro, pero fíjate, es muy difícil, cuando tengas la cámara por fuera, la puedas trucar metiéndola por dentro, pero bueno, esto es muy difícil. Y al día siguiente llegó Mercero, por eso yo creo que la idea es de Antonio, y dijo, oye, se me ha ocurrido una cosa, vamos a hacer una película de un tío metido en una cabina. Bueno, todo el tiempo lo dije yo, no, eso es lo que me preocupa, pero ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues, que esté en la cabina y que no pueda salir por algo, y a partir de ahí,
Pues hombre, y entonces me dijo Antonio, ¿a ti que te gusta tanto la ciencia ficción, podríamos hacer algo de eso? Digo, hombre, los marcianos que han cogido a uno y se lo llevan ahí. Bueno, ese fue el germen de la cabina, que luego la gente pensó que era el Opus, que llegaba y se llevaba a la gente. Sí, se habló de todo, de marcianos. Lo que sí parece exagerado ahora, que ya no hay cabinas, es que durante un tiempo, cuando se emitió la película por televisión española, claro, entonces solo había televisión española, la 1 y la 2, y aquello fue por la 1, y entonces era toda España prácticamente que la veía. Y a partir del día siguiente, por ejemplo, yo recuerdo en la calle Goya, y en otros sitios, pero en la calle Goya, que la gente hablaba por teléfono y ponía el pie, para que no se encerrara la cabina, pero pasó en muchas partes eso, claro, teniendo miedo que fueran a llegar ahí unos operarios de no se sabía dónde, y que ahí se lo iban a llevar. Y recuerdo una llamada que me hizo Antonio en Nueva York, estaban, que le había dicho Jesús Hermida, que estaba convencido que iba a ganar el Emmy porque Granada Televisión, que era la rival con una historia muy bonita inglesa, pero que él había oído no sé dónde, o que se le había escapado a alguien que era esa. Y me llamó y dijo, ¿tú qué crees? Digo, hombre, sí, yo creo que puede ser, que seguro lo que dice Jesús y tal. Y bueno, me dijo, quédate aquí, te llamamos y si eso te van a llamar de Radio Nacional ahora, porque esto va a ser ahora. Y eran como las 2 de la tarde, una cosa así. Y efectivamente fue el premio Emmy y que yo creo que se lo merecía mucho Mercero porque era un director extraordinario y no es casual que es el autor de Verano Azul y de Farmacia de Guardia y de todas verdaderas maravillas, ¿no? Esa es una suerte que yo he tenido, he trabajado con mucha gente muy buena. Cuando ahora te dan un premio, la suerte que tienes es que te lo dan cuando eres mayor. Acabo de ver ahora un actor a la entrada con el que he hecho El abuelo, uno de los papeles. Cuando tú eres un chaval de 30 o 40 años, eres un idiota que crees que el premio te lo dan a ti porque eres muy listo y sabes mucho. Pero claro, cuando pasan los años, yo tengo la sensación que todos los premios tienen que ser no individuales, sino colectivos, porque es tanta gente la que te ha ayudado. Antes has citado tú a Gil Parrondo, que era un director de arte estupendo, pero he trabajado con Alarcón, que era también muy bueno, Félix Murcia, y con operadores como Félix Monti, Manolo Rojas, actores extraordinarios, editar con Miguel Sinde, con compañeros como Horacio Valcárcel, guionistas, es decir, que no se puede decir que eres tú el creador de una película, ni mucho menos, eres el que organiza ese mundo maravilloso de creadores y lo vas más o menos llevando como un guardia de tráfico, pero te das cuenta que ha sido tanta gente a la que le tienes que estar dando las gracias porque ha aportado tantas cosas a tu carrera, a tu vida también, a la gente que te ha ayudado, que es que lo que pasa es que ahora yo lo he hecho más de menos porque la mayoría ya no está, ya no puedo. Recuerdo que en la última película que he hecho, en El Crack Cero, todos podían ser mis hijos, porque bueno, está Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, pero El operador era su primera película y tal, y estaban un poco ellos desconcertados porque yo miraba la escena. Hay una cosa que no sé si vosotros sabéis, se llama combo, que es como una televisión pequeñita donde la gente la ve, pero la gente, quiero decir, el director está a 40 metros y la escena está dándose aquí. Y yo no, a mí me gustaba mirarles a ellos. Entonces, hacer una película así, que no hubiera drones, que no había grúas gigantescas, tal, a ellos les fascinaba. Entonces yo les decía, si el estilo nuevo también es estupendo, pero para mí no, yo soy un poco como decía Jaime Armiñán, en cuanto tienes 3 o 4 personajes ya empiezas a preocuparte, porque vamos a ver cómo lo coloco yo para que no se me escapen, ¿no? Entonces yo vengo evidentemente, y esto enlaza un poco con lo que teníamos que hablar, de un mundo literario. Por eso los directores que yo más admiro, que no quiero decir que sean los mejores, pero de los que me siento muy cerca, por supuesto, a miles de años luz, son Billy Wilder, que era guionista y pasó a dirigir, Preston Sturges, que era guionista y pasó a dirigir, Joseph Mankiewicz, que era guionista y pasó a dirigir, es decir, no vamos a citar toda la nómina, Coppola, John Huston, etcétera, todos eran escritores. ¿Qué ocurre? Que nos falta el poder de la imagen. No somos, como digo yo siempre, cazadores de imágenes, como son otros directores. Estamos más preocupados por los actores, por los diálogos, por las situaciones. Y entonces hay una cosa que eso no se puede decir porque muchos compañeros míos se enfadan, pero a estas alturas yo tengo que decir todo lo que pienso.
Es muchísimo más fácil dirigir una película. Escribirla es dificilísimo. Escribir es lo más difícil que hay. Escribir es un don. No se aprende a escribir. Eso que dice, 15 días voy a escribir como Hemingway. No se aprende. En cambio, el oficio sí. Porque no ya Billy Wilder o Mankiewicz, cualquiera, está 10 días y o lo aprendes o no lo aprendes nunca, también es verdad. Pero la cámara tiene pocas posibilidades. Se puede ir para un lado o para otro. Puedes montarla en esa cosa que llamamos traveling o tracking shot, y es que se desliza, hay una grúa que sube y que baja, pero eso ya lo hizo Griffith. Lo difícil es escribir Eva al desnudo, porque rodar Eva al desnudo la puede hacer Mankiewicz, y la puede hacer Billy Wilder y Elia Kazan y 20.000. Lo difícil es escribir Perdición, porque ese guión de Chandler y basado en la historia de Cain y Billy Wilder es un prodigio, pero luego la puede hacer igual Sion Mac o 20.000 directores más. Es decir, que se ha valorado muy poco al escritor por el director, por una razón, porque es el rival, es el que le quita autoría, ¿no? Por eso todos los directores quieren firmar los guiones, aunque no sean escritores. No se consideran autores si no lo firman. Y eso es un error, porque ya digo, escribir es muy difícil, es muy complicado. Si analizáramos un día, yo ya no estaré aquí, con una gran rectitud y honestidad, la historia del cine, veremos que la columna vertebral son los guiones. O sea que eso no tiene ninguna duda. Pero estábamos en la época de las estrellas, y de la época de las estrellas se pasó a la estrella, es el director, ¿no? Un Field. ¿Cómo se puede poner un Field? Menos mal que no lo puso John Ford, ni Hitchcock, ni ninguno de los grandes, ¿no? Pero llegó eso, y ahora incluso yo veo que ponen un corto de, o sea, que no un Field. Entonces yo creo que la literatura cinematográfica es muy importante. Ahora, escribir un guión es muy difícil. A mí me hubiera gustado tener de profesor, por ejemplo, a Billy Wilder, que te hubiera dicho por qué es más importante poner la cámara en una ventana cuando entra un señor por una puerta que tenerla en la calle. Si entra un señor, ve que entra y no pasa nada. Pero desde la ventana hay algo más inquietante. No le ves la cara, ves como una sombra que pasa. Es decir, saber por qué hay que escribir de una manera un cine, como te diría yo, un cine negro, porque no puedes dialogar lo mismo el cine negro de otro tipo de película, que una comedia. El cine negro es fácil que digas, por ejemplo, que un hombre y una mujer juntos de esos, con la luz de esa del cine negro oscura, y que le diga, ella tiene un estremecimiento, y que le diga él, conmigo ninguna mujer ha tenido frío, y que le diga ella, contigo ninguna mujer ha tenido nada. Entonces, ese es un diálogo que lo puedes meter en una película de cine negro, pero en una comedia es distinto. Ahí tienes que tener un punto de humor. Es muy difícil, ¿no? El humor, todo. Y en los melodramas hay que lograr que la gente se le ponga un nudo en la garganta. Todo eso nace desde los folios. Entonces, los que venimos de la Underwood tenemos mucho más cariño por la actuación, por la actriz, por el actor. Nos preocupamos a raíz de eso, de su vestuario, para que estén como mejor, más favorecidos, de lo que les rodea, los muebles, el decorado. Es decir, que hay un tipo de cine como más literario y un tipo de cine más cinematográfico. Scorsese es cinematográfico, es decir, que hay, o Spielberg, esos hacen verdaderas maravillas, son, como digo yo, cazadores de imágenes. Pero yo estoy más cerca de otro tipo de cine, por ejemplo. Lo ideal es la mezcla perfecta de uno y otro, que sería El Padrino, ¿no? Ahí tienes todo. Tienes la luz de Rembrandt, los diálogos del cine negro, el drama en estado puro, actuaciones increíbles, un guión portentoso, un director magnífico. Ahí tienes todo. Me he perdido. ¿Por dónde no, bueno, estás hablando del gran cine, del gran cine. Tú sostienes que el siglo XX tiene muchas más obras maestras en el cine de las que hay en el arte o en la literatura. Ha estado hablando de los grandes maestros, ¿no? De Ford, de Wilder y de toda esa gente. Hay creo que es en el documental de David Trueba y Alegre, que le hacen a Fernando Fernán Gómez. Y Fernando Fernán Gómez, que también ha sido un magnífico director de cine,
dice que los españoles no estamos dotados para el cine, que nos falta algo. ¿Tú crees que eso es verdad? Bueno, eso lo decía otra persona con la que yo he colaborado, porque digo colaborar yo con él, no él conmigo. Yo creo que el abuelo sin Fernando no hubiera sido así. Es más, tengo la sensación de que nadie vamos a entender ni a ver nunca Luces de Bohemia de Valle Inclán, porque más estrella era Fernando Ferran Gómez y es imposible que alguien pueda hacerlo. Fernando decía eso. Fernando era un magnífico escritor. El tiempo amarillo suyo, sus memorias son maravillosas. Un magnífico autor de teatro, Las bicicletas son para el verano, entre otras. Gran director teatral, gran escritor para el cine, gran cineasta, gran novelista. Era eso que yo llamo un grande de España, ¿no? Y él decía que los españoles, y también en eso puede que tenga razón, no teníamos esa manera directa que tenía el cine americano. Lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, en una película española, la pareja, el matrimonio está preparándose para ir a la ópera o para salir a una cena, y entonces él le dice a ella: oye, Pepita, o como te llame, o Elena, por favor, hazme el nudo de la corbata, que yo soy muy torpe. Ese es el diálogo español, ¿no? En una película americana, él dice, Cary Grant diría: cariño, a ver qué puedes hacer con esto. No es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, claro, hay una manera de dialogar que es distinta. Y él decía que estaba mucho más cerca, por supuesto, ese cine de Hollywood que el cine nuestro, pero también se refería también un poco al cine francés, al cine italiano. Él era un director extraordinario. Algunas de sus películas estarían entre las mejores de la historia del cine español. El extraño viaje, creo que es una obra maestra del cine absoluto, ¿no? Y en ese documental de Alegre y de Trueba dice cosas verdaderamente maravillosas. Pero claro, es hora y media. Si tú estás con él durante muchos meses y luego estás eso, te dice cosas increíbles. Yo recuerdo una de las cosas que más me impresionó de Fernando es que decía: ¿os habéis dado cuenta esta profesión mía, que es estupenda, que de repente estás en casa, tranquilo, suena el teléfono y es tu representante y te dice: Fernando, que creo que a final de mes tenemos una película, una historia estupenda, tienes un buen papel, todo fenomenal y tal. Joder, qué alegría. Te tomas un whisky o dos y tal. Y al mes siguiente te llama el representante y te dice: oye, Fernando, que se ha venido abajo el proyecto. Y dices: qué bien, no tengo que trabajar, es que no tengo que hacer nada. Es estupenda esta profesión y estoy para leer más y tomarme más copas. Y tenía razón, es una visión fantástica, ¿no?, que tenía. Está a punto ya la nueva lista de Sight and Sound, ¿no? El 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Tú este sábado en el ABC Cultural propusiste otro tipo de valoración de las películas. Porque al fin y al cabo son injustas elegir yo creo una que película, es injusto, ¿no? ¿no? Pues sí, como diría un comunicólogo de los años de mayo del 68, mi hipótesis de trabajo para esta charla sería que tú no puedes elegir, como decía yo, 10 cuadros de la pintura, porque siempre van a ganar los mismos, siempre van a ganar las Meninas, va a ganar Goya, va a ganar Rubens, Rembrandt, y nunca le van a dar un voto a Magritte, es decir, que es imposible. Y eso nos pasa con el cine, porque claro, yo decía: ¿cómo no vas a votar a John Ford? ¿Cómo no vas a votar a Hitchcock? Pero ya los nuevos... Y las películas mudas. Entonces yo decía que había que votar de otra manera, había que votar por épocas, porque el cine ya tiene una historia, como es la historia de la humanidad. Tiene una edad antigua, que es el cine mudo, que es el equivalente, yo decía, de las pinturas rupestres de Altamira, ¿no? Son las películas maravillosas de Chaplin, de Buster Keaton, de Griffith, de Stroheim. Entonces habría que votar 10 películas mudas. Luego llega el periodo clásico, que eso es algo increíble, desde que llega el cine sonoro, el año 29, el año 30, hasta que el cine cambia y se hace moderno, que es la llegada de Tiburón, de la Guerra de las Galaxias, El Padrino, un nuevo cine, una nueva gente, y ya han terminado los estudios de Hollywood, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que había que votar 20 películas, porque en la conglomeración hay tantos western maravillosos, tantos musicales, puedes votar a 6 o 5, y entonces luego llegamos a la edad moderna, que sería hasta
hasta que empieza el nuevo milenio, el nuevo siglo, ¿no? Entonces hay nueva gente estupenda, hay un nuevo cine. Es un cine distinto, como decía yo en el artículo, porque el cine ya lo vemos en casa, ya desapareció las salas. Yo creo que acabará en los museos el cine, pero bueno. Y luego ya, desde el 2000 para acá, es el cine contemporáneo, las películas que vemos, donde probablemente habría que incluir series de televisión, que es otra manera de evolución que ha tenido el cine, ¿no? Entonces, habría que votar cada uno de los críticos o comentaristas o historiadores, analistas o aficionados, 50 películas. Al final el resultado será más justo, porque saldrán mucho más películas de todo tipo. Yo ahora en la lista de Sight and Sound, yo voté en julio, y claro, yo voto Río Bravo, por ejemplo, que me gusta mucho, de Howard Hawks, y El Padrino 2, solo había que elegir uno, y voto Tú y yo, de Leo Macarey, y voto Hitchcock, Vértigo, pero me dejo de votar muchísimas películas, pero no muchas, muchísimas. Entonces, de esta manera, pues puedes elegir una película de la nueva ola que te guste, de Truffaut, puedes elegir una película del free cinema inglés, puedes elegir a lo mejor a Michael Powell y Las zapatillas rojas, es decir, que me parece que es mucho más de sentido común, pero bueno, eso ya vendrán otras ¿Y tú crees que este año, o sea, después de Ciudadano Kane, después de Vértigo, tú crees que ya toca El Padrino, ¿no? No hay nada por las generaciones, fundamentalmente. No se ha filtrado nada, pero yo creo, porque, vamos a ver, fue un poco extraño también que Hitchcock desbancara a Orson Welles, porque Orson Welles es como más autor, entre comillas, que Hitchcock, lo cual daría para una charla, pero creo que El Padrino reúne varias generaciones. Reúne mi generación, incluso otra anterior a mí, que no es la joven joven, y la joven joven que le gusta mucho Michael Corleone y le gusta mucho esas aventuras que se ocurren en La Habana. Es decir, que va a centrarse en varias generaciones, pero no lo sé, es un misterio. Por otro lado, yo creo que a lo mejor tenemos una sorpresa y sale alguna película de la Nouvelle Vague, de Truffaut, no tanto como de Godard, porque en la última lista de Sight and Sound, de las 30 primeras películas, había 5 de Godard: El desprecio, Alphaville, Histoire du cinéma, Banda aparte, es decir, pero claro, yo por ejemplo no soy de esa generación, yo me he amamantado con el cine clásico, con las películas, es decir, yo hago diferencia entre un film y una película. Un film sería para mí El amigo americano de Wim Wenders, y una película es El Padrino, es distinto, no tiene nada que ver. Pero no lo sé, porque ahora he cometido yo el error eso de decir Orson Welles es un autor, entre comillas, es por supuesto un creador, pero es que Hitchcock ha pasado de ser el mago del suspense. Cuando yo era un chaval que iba al cine, decían cada vez que estrenaba Alfred Hitchcock, el mago del suspense, que por cierto llevó Vértigo al Festival de San Sebastián y no le dieron ningún premio. No. Sí, se estrenó aquí en España, en San Sebastián, de verdad. Sí. Nada, ni un premio a la película Vértigo. Pero si os habéis dado cuenta, ves una película de Hitchcock y hay un tratamiento del mundo de la mujer como no existía. Las mujeres de Hitchcock, como las de Howard Hawks, son muy modernas. Son mujeres autosuficientes, individuales. No abundaban en esa época. Y cómo visten y cómo se peinan. Los peinados en las películas de Hitchcock de las mujeres son increíbles. Por eso tiene que estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo son las casas en las películas de Hitchcock? Todas increíbles, como las de Fritz Lang. Parecen de Frank Lloyd Wright o parecen de la Bauhaus. Es decir, que empiezas a mirarlo y dices, no solo es una historia que me está contando muy bien, luego dentro de esa historia hay muchas cosas en Vértigo, ¿no? Cinefilia, amor, desamor, bueno, sino que hay algo que le hace como el Van Gogh de su tiempo, está desmenuzando y esos soles de Van Gogh que te deslumbran. Tú ves las películas de Hitchcock en color sobre todo y son increíblemente deslumbrantes, pero bueno, entonces yo creo que pienso que va a salir El Padrino, pero si no sale El Padrino me enfadaré.
Has hablado de las series de televisión. El otro día vi una entrevista de Guillermo del Toro, creo que era de Sitges, pero de hace mucho tiempo, de hace unos 5 años. Y entonces decía que en el cine hay escenas memorables, dice, pero que sin embargo en la televisión lo que hay son arcos narrativos estupendos, personajes fantásticos, pero no puede elegir una escena memorable como sí pasa en el cine. ¿Te parece que eso tiene sentido? Bueno, vamos a ver, yo no, como sabes, yo como tú no soy muy de series, pero no por nada, sino porque cuando hay una serie de 8, 10, 12 capítulos ya sé que los protagonistas no van a morir, entonces no es como una película, ya de momento hay algo que ya dices, tengo que verlo, pero que no es lo mismo que ver Psicosis y la protagonista a media película se muere, joder, eso sí que es un impacto, ¿no? Pero me gustan las series, me han gustado mucho, por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca, True Detective, la primera serie era buenísima. Esto que veníamos hablando hoy tú y yo en el tren de la de Crown, ¿no? Uh-huh. Es una buena serie, pero sabes el final, sabes todo. Ya, pero claro, no te creas que todo el mundo sabe el final. Es decir, pero yo recuerdo una conversación cuando se ponía Isabel, por todo esto de los spoilers, ¿no? Cuando Isabel, la serie sobre Isabel la Católica, se ponía, iban 2 chicas en el autobús y decía, ¿tú crees que se casará con Fernando? Entonces yo, claro, cuando me dicen lo de los spoilers, digo, si es una historia real, no me fastidies. O sea, que tú crees que la gente no sabe lo de Carlos III de Inglaterra. Hay gente si que se va a casar. Hay gente que le dice que Ana Karenina se tira al tren y dice, ¿pero por qué me lo cuentas? Claro. Dice, no, yo estoy con esto. Aparte de eso, hay series. Las series tienen algo hipnótico. Empiezas a verla y termina y en 10 segundos dice, empieza el segundo capítulo y lo ves. Y otro, y claro. Hay una manera nueva de ver cine, que es que estar 6 horas viendo o 7. Eso no pasaba antes. Pero claro, todo el mundo del cine ha cambiado, que veníamos hablando. Yo recuerdo que la gente soñaba con que iba a ver una película. El martes iba a ir al cine o el sábado. Y si era sábado había que levantarse y ponerse a la cola, porque había mucha gente para sacar entradas para el sábado o para el domingo. Entonces, cuando entrabas ya al cine era maravilloso, porque además eran palacios los cines, de mármol, unas arañas increíbles, y todo se trataba de que había... Ahora hay una crisis, antes éramos más fieles, eran los feligreses, creías lo que salía del proyector, éramos religiosos, el cine es una religión, entonces tú creías lo que pasaba, y eso no había ninguna duda. Ahora ha habido cambios, por ejemplo, lo primero que yo noté cuando el vídeo... Es que tú estás viendo, por ejemplo, El Padrino, ¿no? O cualquier película, y de repente, y hacer pis, ¿no? Y entonces está Michael y lo dejas seco al Padrino, que no le dice nada. Hombre, qué falta de respeto, lo dejas ahí un poco raro. Y eso pasaba, ¿no? Y entonces ya las películas ya no era que las veías de un tirón en un cine, sino que las tenías en casa. Ahora ya es distinto, ya ni siquiera hay eso. Ya no hay... la sensación de que tengas que meter un DVD, ¿no? Todo eso se ha acabado. Es que las tienes directamente. Qué gran error hemos cometido comprando todos aquellos vídeos. No, es mejor tenerlo. ¿Tú crees? Yo creo que las sí. Casas, yo he tirado, porque luego llegó el DVD, pero el DVD tampoco sirve. Dentro de nada vas a llegar a casa y te va a decir, Matilde, o ¿cómo se llama esa? La que está en la casa. Sí, esa. Te va a decir, Alexa. Te va a decir... Hola Rosa, buenas, hola. Y tú le vas a decir, oye Alexia, ponme Centauros del Desierto esta noche a las 10:30, versión original, subtitulada en español. Gracias, muy bien, Rosa, ya, ahí la tienes. Eso va a ser todo el cine del mundo, todo lo que se ha hecho y lo que se vaya a hacer, estará todo en un cerebro genial y tendremos todas las películas a nuestra disposición. Pero... es un cambio, pero fíjate el tuyo en tu profesión, ya no hay periódicos prácticamente, está desapareciendo, ¿no? Y todo pero tú no eres muy nostálgico de que no se pueda ir al cine porque ya vayan quedando menos salas, es decir, consideras la ventaja de verla en tu casa, ¿no? Con tu pantalla grande. Lo mío yo no sé, porque no me quiero ni siquiera preguntarme cosas, pero lo mío es como de Freud capítulo 2, porque yo no entiendo muy bien. Yo soy un tipo nostálgico, el cine mío, por hablar eso del cine mío, esas bobadas, ¿no? Pero lo que yo he rodado tiene
un tinte de melancolía o de nostalgia en casi todas las películas y emoción. En cambio, no tengo nada de las películas. El otro día me han dado una selección de los 3 cracks que no la tenía y no he coleccionado las películas que tengo, y si las tengo porque me las han dado en una promoción. Tampoco tengo los libros que he publicado, me faltan. Es decir, es raro que un tipo nostálgico no está pegado a algo que ha hecho él, pero eso es como cuando dicen, tú no vuelves a ver una película tuya que has hecho. Pues yo nunca, salvo que a lo mejor llegas un día a casa y la están poniendo por televisión y entonces sí la sigues, como si fuera un clásico. Pero lo normal es que has estado tanto tiempo dándole vueltas a esa película, desde que querías hacerla, que empezaste a escribirla, que la terminaste, que luego llega la otra vida, que es la vida bancaria, que tienes que ir a los bancos para buscar la financiación, y luego el rodaje, y luego el montaje, y entendía lo que decía Buñuel, que le dijeron, pero don Luis, usted de verdad que no vuelve a ver Los Olvidados, no vuelve a ver esas maravillas que ha hecho, y él decía, no, y es que, no sé, hay algo como que pierdes entusiasmo, porque ya la has quemado, debe ser algo raro que te pasa, pero no tienes ganas de volver a ver la película. Salvo, ya te digo, que llegas un momento a casa y están poniendo una escena de la película y te quedas, pero lo que ves no es la película, estás viendo y recordando cuando rodaste esa escena, que estabas con fulanito, que aquel día hacía mucho frío y no se pudo hacer no sé qué, o que estabais en el hotel y que luego disteis una copa a fulano. Es decir, no estás viendo la película, estás viendo el algo de la película, algo que la rodea, pero no la película en sí misma. Hablando de dificultades, en el fondo es un milagro que tú seas director de cine, porque las dificultades que tuvisteis para hacer Asignatura Pendiente, que es tu primera película y la primera de la que se llama Trilogía de la Transición, que acaba con Las Verdes Praderas, fue un milagro, es decir, que no teníais dinero para hacerla. No, bueno, lo mío sí que fue raro, porque yo en mi vida, y ahora mentir ya a mi edad, no, es un delito. Yo nunca soñé con dirigir cine. Yo cuando era un chaval y veía las películas, lo que me fascinaba era el cartón de guionista, screenplay. Bueno, eso era maravilloso. Y yo me imaginaba que los guionistas de Hollywood tenían una casa en Beverly Hills con unas piscinas de esas en forma de riñón y chicas saltando rubias estupendas mientras ellos escribían a máquina. Yo pensaba que los guionistas de Hollywood eran increíbles, pero nunca pensé en dirigir. Y un amigo mío, que ya no está, que era como un hermano para mí, José María González Inde, estábamos un día en Burgos, en el Hotel Almirante Bonifaz, y habíamos ido a dar una charla de cine, pues eso, de lo de siempre, lo mal que está el cine, tal, esas cosas. Y me dijo, yo creo que tú eres un director de cine. Y dije, yo, pero si yo no sé nada, yo soy de letras y sí creo que hay que saber álgebra y todo, y no sé qué, de los planos y las miradas, los ejes, bueno, que estás loco. Me dijo, no, estoy seguro. Él había producido los primeros cortos de Manuel Gutiérrez Aragón, de José Luis García Sánchez, de unos directores estupendos. Y yo dije, joder, me hizo un poco dudar. Y me dijo, estoy convencido. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Y yo dije, hombre, una de las 3 o 4 cosas que más me gusta es el fútbol. Dijo, pues hace un corto de fútbol, que lo producimos en X-Film, que era aquella productora. Y entonces yo hice un corto que se llamaba Al fútbol, que es lo que decía la gente en las camionetas. Vámonos al fútbol, a Diego León, al fútbol, al fútbol. Lo rodamos en color, rodé en el Bernabéu y en el Estadio Vicente Calderón, el primer día que Luis Aragonés fue entrenador de fútbol, porque la noche anterior le habían echado a Lorenzo y entonces me vio Luis y dijo, ¿y tú qué quieres? No, estoy autorizado por Vicente Calderón, estoy haciendo un documental y tal, y ¿qué necesitas? Dijo, pues aunque me dejes un portero y un delantero, voy a rodar a alta velocidad, presumiendo, diría que es eso, bueno, sea cámara lenta, pero se llamaba alta velocidad los profesionales. Y entonces me dijo, ¿te vale bien Irureta y Pacheco? Yo, estupendo, pues ponte en esa portería. Entonces él utilizó el resto del campo y yo le vi cómo ensayaba y tal, bueno. Luego se portó muy bien, me regaló el balón con el que habíamos y desde entonces hubo una buena amistad con Luis Aragonés, con el que yo iba a haber hecho una película poco antes de que él falleciera, un documental. Bueno, pues nada, hicimos el documental. Entonces los documentales se clasificaban en el ministerio de 0 a 10.
y cada punto eran como 20.000 o 25.000 pesetas. Si te daban 10, 250.000, pues prácticamente estaba pagado ya el corto. Y nos dieron 0 puntos. Y entonces, sí, ¿no? Yo le dije así, de joder, vaya ojo que tienes tú para elegir directores. ¿Y cómo es esto? Dijo él. Y dije yo, chico, es igual de malo, de bueno que todos los que hay aquí, que todos los que están haciendo. Entonces fuimos a ver al director general de cine, que no nos recibió, pero nos pasó al subdirector general, que era un hombre muy famoso, entonces, Marciano de la Fuente. Entonces le dijimos, oye, pero ¿y esto? Venga, hombre, venga. No entendemos cómo que venga, hombre, lo que os habéis llevado. Porque nos hemos llevado. Pero es que era la tarde, era una tarde... como un atardecer sociológico de la España de entonces, con las radios. En las radios tenían publicidad. Por ejemplo, nos vamos a San Mamés. ¿Quiénes son los extrarrentables Citroën hoy? Los hermanos Rojo. Están jugando muy bien. Altavís, Pascual Verduelda, no sé qué. Un avión cruza el cielo, no sé qué, líneas aéreas argentinas. Y pensaron que nos habían dado dinero por eso. Y nos dieron 0 puntos. Y entonces yo le dije, hombre, qué faena, hemos perdido hasta la camisa. Todo es mentira, todo, porque no habíamos ganado nada. Y le dije, pues déjame, ahora estoy picado yo, déjame hacer otro corto. Y no te va a costar nada, lo voy a hacer con fotos. Y lo hice sobre Marilyn Monroe, se llamó Mi Marilyn. Le pedí a mi amigo Pepe Sacristán que pusiera la voz. Yo escribí un texto nostálgico sobre Marilyn Monroe. Y bueno, y al final solo el gasto era que habíamos pedido a Nodo unas fotos de Marilyn con vida, cuando ya en el corto parecía que terminaba. Y ese corto, pues, tuvo la suerte de ir por toda España con una película de Ingmar Bergman, que era Secretos de un matrimonio, y se tiraron, si lo normal era un corto tirar 3 o 4, pues se tiraron cerca de 30 copias. Y eso fue un éxito, ganó el premio del Círculo de Escritores, todos los premios que se daban entonces. Y entonces yo ya eso me animé y dije, bueno, pues ahora vamos a hacer uno con actores. Y era de alguna manera un poco como una secuencia de asignatura pendiente, la historia de una pareja adúltera, el último día que se ven, un poco como el final de asignatura pendiente, ¿no? Y ahí ya llegamos para adelante. Se hizo ese corto y ya vino asignatura pendiente, que es, con eso, la última vez que se ha prohibido algo, la censura en España, fue asignatura pendiente en marzo del 77. Se prohibió el cartel, que era de Iván Zulueta, el director de cine, hizo un cartel maravilloso. Era Sacristán y Fiorella Faltoiano, sí, y entonces era Franco, la figura de Franco, y ellos estaban como resguardados en el hombro de esta, y lo prohibieron fulminante. Dijeron, no, ni una broma, dijimos, pero si ya se puede hacer, no, y no hubo manera. Y Iván Zulueta en 3 días tuvo que hacer otro cartel, ya la hizo con fotos, no tiene nada que ver con, fíjate, Iván Zulueta, uno de los autores de las mejores películas del cine español, que es Arrebato. Arrebato, ¿no? Sí. Y esa fue la historia de eso, que a mí me fastidió mucho que prohibieran ese cartel, porque había hecho una obra de arte él, pero bueno, esas cosas que tiene. Pero ¿y no se conservó ningún cartel original? Sí, bueno, el original se quedó luego Iván Zulueta con él, pero yo tenemos unas cuantas copias, pero bueno, no se puede, sigue prohibido. Luego Iván Zulueta hizo uno muy bonito cuando Buñuel estrenó Viridiana, el cartel original de Zamorano hizo él también uno precioso. Pero lo que te quería decir, yo empecé a hacer cine y a Alfonso Sánchez le dije, joder, que estoy preocupado y tal, y él me dijo textualmente, o aprendes en una semana a rodar o no aprenderás nunca. Yo creo que tú vas a aprender, solo se necesita tener talento y sensibilidad, lo otro ya lo aprendes. Y si pones la cámara en un sitio que no es exacto, habrá un señor que se llama el cameraman que dirá, un poquito más acá, y ese te ha salvado el pellejo. Y si crees que la luz está bien, y el operador te dirá, baja un poquito la luz, que va a quedar mucho mejor. Y efectivamente, vas haciendo esa primera película casi en brazos de la gente y vas aprendiendo poco a poco, y te vas interesando por la luz. Pero bueno, claro, yo hablaba siempre en la primera y en la última, y le digo, ¿tú has visto la película aquella donde entra la sirvienta y le da con el culo a la puerta aquella que tiene un ojo de... Sí, pues igual que en eso. Y con Gil Parrondo, que era un más loco que yo de Hollywood,
no hablábamos, ¿te acuerdas en tal película de Capra, no sé qué? Pues igual, hacemos esto, el banco, tal, pues todo, o sea, eso no teníamos ningún problema de comunicación. Y bueno, lo que yo había visto muchas películas, evidentemente, y como te pasa a ti y a todos ustedes, tú ves a alguien en un plano que dice, te quiero, Paco, y joder, y luego hay otro plano que sale en la pantalla y dice, yo también, Pili, y dice, joder, y eso están separados, y a lo mejor uno lo ha rodado aquí y otro en Sevilla, y dice, ¿cómo es esto? O sea, que hay un plano de uno y luego otro plano de otro. Pero hay planos en que están juntos, ¿no? O sea, que si es una historia de amor lo podemos poner juntos. Ah, pues esto está bien. Y podemos acercarnos si pasa algo y ya vas aprendiendo el oficio, que es un oficio, y así vas. Y luego cuando trabajas con gente que he tenido suerte, y con directores, he trabajado con Fernando Fernández Gómez, que es director, con Adolfo Marsilla, con muchos, pues esos son los que mejor, no te dan ninguna lata, esos son los mejores. No te ponen nunca ni una pega, para nada, pero para nada, esos son estupendos. Y luego, antes de hacer asignatura aprobada, dejaste el cine porque te peleaste con Calviño, con el padre de la ministra. Sí, porque me engañó, porque me habían prometido que me iban a dar una cosa que se llama derechos de autor. Yo estuve hablando con él en el despacho y me dijo, vas a tener los derechos de autor, de verdad. Bueno, y entonces cuando fuimos nos dijeron que no. Y dije, pues si me ha dicho Calviño, y Calviño dijo, yo no he hablado nunca con José Luis García. Y entonces cuando dije, esto es como el prisionero de Zenda, hay dos, no lo entiendo. Y entonces yo le llamé varias veces y nunca se quiso poner. Y entonces me enteré que no solo era eso, sino que me iban a torpedear bastante, porque ya había entrado en una guerra de cosas para afirmarse quién mandaba en televisión en esa época, los partidarios de guerra, que es los que mandaban, pero Felipe González, no, pero bueno, un lío que se prolongó hasta Pilar Miró, hasta que Pilar Miró venció y la nombraron directora general de televisión. Entonces cuando me llamó, yo creo que fue al primero o al segundo, y me dijo, José, ¿quieres hacer una cosa de lo que te gusta a ti, de ciencia ficción? Sí, me gusta mucho. Entonces hicimos ya Nemos y la serie de Historias del Otro Lado. Pero con tan mala suerte que, como sabes, a Pilar la echaron, porque con razón ella iba a muchos actos y tenía que vestir con elegancia, ¿no? Y entonces la acusaron de que se había comprado un vestuario y acabaron con ella. Todo lo que era suyo, como era la serie mía de Historias del Otro Lado, cayó en desgracia y nunca se ha vuelto a poner. Fíjate que todos los veranos se reponen series, los camioneros, lo que sea, tal. Nunca. Como lo de Pilar fue tremendo. Y es una serie de la que yo me siento muy contento porque, joder, era como para haber ido, para mí fue como ir a Harvard. Después de haber hecho cine, volver a plantearte rodar en 3 semanas, en 2 semanas, una película toma única, una en color, otra en blanco y negro, era como algo, una beca que me había dado televisión para poder hacer historias de ciencia ficción y muy bonitas con actores, pero no lo ha visto casi nadie esa serie. Pero una de las cosas más locas que ha hecho probablemente fue aquella versión que hiciste de La Naranja Mecánica, ¿no? Bueno, eso era mi época de escritor. Eso se llamó Apenas una gota de sangre para morir amando. Y la dirigió Eloy de la Iglesia. La escribimos Eloy y yo. Y a él le gustaba mucho La Naranja Mecánica y dijo, pues tira para adelante, vamos a hacerla. Si no se va a estrenar en mucho tiempo, porque estaba prohibida, fíjate, La Naranja Mecánica. Y entonces hicimos aquello con Eva Aulin, ¿no? Y trajeron a Eva Aulin, una actriz sueca muy conocida. Y bueno, fue una experiencia muy buena con Eloy. Eloy era un director que algún día volverá a estar de moda porque inventó un género, el género de los kinkis. Bueno, pues todo eso lo hizo él, y un valor enorme, y las películas donde los personajes eran gays todos y con una especie de emoción que te sobrecogía, ¿no? Yo trabajé en muchos guiones con él, lo que pasa es que solo se hizo ese. Hicimos uno muy bueno, me acuerdo yo, pero que no se llevó a cabo. Era estupendo. Bueno, he trabajado con él en esa época con Pedro Lea, no es bueno que el hombre esté solo, con mucha gente, pero esa que tú dices a mí me gustó mucho, porque era muy divertida. Y ni siquiera el productor Fradek había visto La Naranja Mecánica y decía, joder, esto está muy bien. Decíamos, joder, no te lo imaginas. Claro, era como, casi, no era una copia, pero muy parecida a la Naranja Mecánica.
Pero tú has contado que cuando eras crítico de cine copiaban las críticas de Cahiers du Cinema, que en realidad tú no hacías críticas. Pues yo era el único que lo decía, copiábamos todos. Claro, con el francés, sí. Hombre, todos copiábamos. Yo escribía, por ejemplo, con una audiencia de la importancia dramática del color, y yo soy daltónico. Entonces, yo veo otros colores, que siempre le digo a los que hacen las películas conmigo, quiero estos tonos, yo les doy otros toques. Azul vacaciones, le digo yo, que me gusta mucho. En las vacaciones hay un azul distinto en el cielo, cuando estás en la playa, bueno, pues pónmelo muy claro, tal. Entonces lo hacíamos así, pero es muy, no sé, es una época muy complicada la del ser guionista. Yo hubiera seguido de guionista, pero he hecho muchas que no he firmado. En esa época todos hacíamos muchas que no firmaba. He hecho de terror varias, una de Jorge Grau, que estaba muy bien, con Lucía Bosé, eso, y La Colmena, la primera versión de La Colmena. La primera versión la escribí yo cuando estaba con Dibildos. Pero la firmaría él, claro. Yo me fui y luego contrató a... No, pero no para dirigirla yo, pero... contrató a Gonzalo Suárez, y Gonzalo Suárez escribió la Colmena, no la mía, la suya, y no llegaron a un acuerdo. Entonces llamó a Mario Camus, que está ahí arriba, en el 7º cielo ya, y no vamos a falsearlo. Y Mario Camus escribió otro guión, y es el que la dirigió, pero el guión lo firma solo Dibildos, de La Colmena, no aparecemos ninguno. Yo me quedé con tal mal sabor de boca que luego la hice porque se llamó Tío Vivo. Es un poco La Colmena, sí, es un poco. ¿No? Circa 1950. ¿No? Sí, es un poco. Oye, hay un dato sobre ti que me fascina y no sé si es cierto. Es que eres la última persona que ha fumado en televisión española. No lo sé. Es difícil, porque sería el último programa donde se fumó, pero ten en cuenta que ese día estuviera quien estuviera, si estaba Miguel Marías estaría fumando un pipa, si estaba Méndez Leite puros, si estaba Jiménez Rico cigarrillos, era como no se veía, era una niebla continua. O sea, ¿te acuerdas que hacían una imitación en Homo Zapping y entonces se veía un cenicero así, lleno de cigarrillos y ponía ¿quién demonios son las autoridades sanitarias? Y era una parodia de qué grande es el cine. Que hay que decir que aunque no tenga móvil, ni ordenador, ni nada, José Luis García es uno de los grandes influencers de España cuando no se decía lo de influencers. Sí, me dieron el cine premio clásico, el año pasado. Mucha gente lo descubrió en qué grande es el cine. Sí, pero fíjate, ese programa fumábamos todos, pero... Es que yo creo que fumaba todo el mundo. Yo veo películas donde los médicos, cuando dicen bisturí y eso, sé que en el sudor están fumando y están operando. Es que se fumaba, era distinto, ¿no? Era otra época, ¿no? Lo que pasa es que yo fumaba desde niño, pero siempre he fumado por imagen. Porque es muy bonito fumar, ¿no? La imagen está como las películas. Lo veía, y una mujer fumando era precioso. Una mujer fumando, el humo como Bette Davis. Pero ya no fuma nadie. Pero... En el documental de los pájaros, que es muy bueno, sale Tippi Hedren hablando y entonces decía, pues yo entonces no sé qué estaba fumando y entonces dice, I don't smoke anymore. Ya no fumo, como si fuera una cosa un pecado horrible, sí. Un pecado bueno, horrible. Llevamos ya 1 hora y no sé si querrán ustedes preguntar algo, no quiero... Por eso que doy ahora... Son 15 euros cada pregunta. Venga. Como los autógrafos de Cary Grant, ¿no? Venga. Bueno, yo, José Luis, te he visto, bueno, no sé, te acuerdas de mí, pero yo, vamos, aquí además está aquí el señor José Caride, Sí, bueno, ya he estado pero con que, él antes. escúchame, que es Estuvo conmigo en el abuelo. paisano mío, somos de Alcantarilla, Ya lo muy sé. orgulloso, lo conozco de toda la vida este hombre, y entonces, pues, para mí es como... Vamos, una figura del cine, del teatro. Como bien estaba en la película de mi amigo, Las Ratas. Las Ratas de Jiménez Rico, estaba estupendo. Yo vivo también con él, y no sé la otra, El abuelo, Porque de hecho, Solano, con él, mucho. Ha hecho muchas películas, es un actor estupendo, Moro Pepe. Vallejo de él, que se movía en el cine como en el teatro. Antonio Moro Vallejo, me parece que lo dirigió él, decía, se mueve en el teatro igual que en el cine. Ahora es director, Yo vi también. los marqueses de Chenil. Bueno, la pregunta, Bueno, venga, la pregunta- vamos a ello. Bueno. Claro. Los marqueses de Matute eran, los marqueses de Matute en Estudio 1. La pregunta es que yo
que a ti empezó a gustarte el cine, ibas tú con tu madre, Artiro había salido y a tu madre se le olvidó el bolso. Bueno, pero yo me refiero del principio, que eso que es que yo recuerdo esa anécdota de que volvió tu madre Sí, al cine y estaba... No, mi padre, no, yo he escrito un libro de eso, o sea que... Y entonces estaban echando lo que el viento se llevó. Claro. Y entonces empezó así a gustarte el cine. No, ya me gustaba de antes. Lo que pasa fue el descubrimiento de un cine, que era el Palacio de la Música, y de lo que era el cine, lo que era la taquillera, que era muy guapa y fumaba, y lo que era los tipos que estaban en la cabina, los del bar, todo, ver lo que era un cine por dentro, eso nunca lo había visto. Bueno, ya para terminar la película... ¿Pero cuál era la pregunta? No, la pregunta era la pregunta es que la película Volver a Empezar, sí. A mí me encantó cuando te dieron el premio en la escena que está los dos, ¿cómo se llama? Antonio Fernández y Pepe Gódalo. Es que me pongo un poco... No, tranquilo, si estamos relajados. Y la escena esa que le cuenta al médico al hombre que tal, que te queda muy poco... en esa escena me emociono yo, en la escena esa, porque le cuenta, oye, que me queda muy poco, que tal, que voy a pasar. ¿Sabes que Volver a Empezar la estrenaron en el cine Centrofama, que está muy cerca de aquí, en Murcia? Me he traído este libro que yo sé que a ti te gusta, Casablanca. Yo es que de Torres Dulce, de Notorious tengo mucho, así que en una ocasión me lo vas a firmar. Yo sé que a ti te gusta, una de tus mejores... muchísimo, me gusta. Casablanca. Tengo de estos libros un montón de Notorious. Bueno, pero no me has hecho ninguna pregunta. No, pregunta... La verdad es que no me has hecho ninguna pregunta. No, pero ya está. Claro. Si era simplemente eso, Bueno, si hay alguien más que quiera hacer una pregunta... Pero una pregunta. Buenas noches, José Luis. Yo soy María Ángeles, la autora de la tesis de Alfonso Sánchez. Y nada, darte la enhorabuena por ese gran documental, me encantó. Y soy testigo de que Alfonso Sánchez, en sus columnas de informaciones, pues en muchísimas, sale tu nombre. Fíjate tú que sabes cómo se llamaba su texto, ¿no? Mi columna. El primer columnista. El primero que puso mi columna, ahora se les llama columnista, antes articulistas, ¿no? Mi columna, decía Alfonso en Informaciones. Sí, y bueno, para información de los que están aquí, el Ayuntamiento de Lorquí, porque los padres de Alfonso Sánchez eran oriundos de Lorquí, entonces se va a hacer una exposición, lo van a nombrar hijo adoptivo y además se va a hacer una exposición, ahora itinerante, después permanente. Y se ha conseguido todo el material de Alfonso Sánchez, lo hemos comprado en una librería, el Ayuntamiento lo ha comprado en una librería de Madrid, claro. Y nada, en honor a él, y ya le invitaremos. Sus hermanas me regalaron su bolígrafo con el que él escribía, que lo tengo yo guardado. Bueno, nada del otro mundo, pero que era el suyo, a él le hubiera gustado que lo tuviera, si me lo dieron sus hermanas. El librero nos contó que en su habitación él siempre decía que no se había casado por las circunstancias de la vida. Por no que ve, que le gustaba. Sí, efectivamente, que le pagaba a los camareros para que la pusieran a su lado. Hasta que los papeles. Efectivamente. Y decía que tenía en su habitación, dice, bueno, él decía, yo soy soltero porque no me he casado, pero que las mujeres le gustaban muchísimo, y ahí tenía a Rita Hayworth en su habitación con unas chinchetas pegadas en honor a, pues eso, que... Si ahora saliera publicado, no todo, porque es imposible, pero una gran parte de las crónicas que él hizo en las carreras de caballos, en los estrenos de los cines, en los pases de modelos, sería un poco Proust, es un poco en busca de una época perdida, todo ese mundo que ya ha desaparecido, los cócteles, las presentaciones de libros, todo eso que él lo hacía con tanto humor, porque él, claro, él además era uno de los grandes colaboradores de La Codorniz, que firmaba Chistera, claro, nada con sifón, ¿no? Se llamaba su crónica, ¿no? O Alfonsito, Hito, pero tenía esa peculiaridad, captaba muy bien su época y su tiempo y la gente. Entonces un estreno suyo, una carrera de caballos en el hipódromo de la Zarzuela era algo distinto, era el último representante de la generación aquella de Neville,
de Miura, de Herreros, de todos esos. Él era el chico, el jovencito, Sí, ¿no? la otra generación del 27. Claro, Sí. eso era un genio. Pues eso para mí ha sido hacer la tesis, la verdad ha sido un deleite y he disfrutado muchísimo con sus columnas de informaciones. Eso que decía antes de que si hubiera llegado 10 segundos antes hubiera visto a Greta Garbo. Es verdad. Él decía, es que está allá acá, no se puede ir, paseas por la Croisette, como decía él, y adiós Greta, adiós Alfonso, adiós Greta. Era tremendo. Pues nada. Muchas gracias. Pues nada, gracias a usted. Antes habéis hablado de los directores buenos, malos, regulares. Yo quiero decir, porque ya sé que no voy a hacer ninguna película más con el señor García, ni con nadie, que García es uno de los mejores directores que yo he tenido. Sabe perfectamente lo que quiere, sabe perfectamente decirle al actor cómo y de qué manera, y algunas veces te da imágenes de películas para que tú recuerdes cómo era Gregory Peck o cualquier otro. Es un gran director al que yo he estado y estoy muy agradecido. Si te sirve de consuelo, tampoco voy a hacer una película con García. Tampoco, ninguno, ni tú ni yo, Pepe. ¿Me deja usted por eso de que tengo el micrófono y luego se lo paso? Yo lo hago más que girar porque estamos dando la espalda, ¿verdad? Me parece que yo voy a ser la primera que va a hacer una pregunta. A ver, una vez le oí a usted decir que a él le hubiera gustado hacer un western, pero tipo Cecil B. DeMille, decir, vamos a ver, los 5.000 personas que hay ahí, que se pongan ahí y tal. Si usted hubiera tenido la posibilidad de rodar un western, ¿lo hubiera hecho más tipo dentro, como por ejemplo Liberty Balance? O más hacia afuera, con el séptimo de caballería y... No, yo he estado, igual que he hecho una película del cine negro, tenía un guión para hacer un western, porque en España es hacer relativamente fácil un western, porque tenemos un paisaje, no solo Almería, serviría para una parte, pero si quieres las montañas rocosas tienes los Pirineos, que son fantásticas, tienes Huesca, tienes las Bardenas Reales, hay muchos lugares para hacer. Campos del Río también. Se puede hacer, pero nunca de esos de espectaculares, más bien un western más íntimo, más pequeño, ¿no? Y tenía una historia que se llamaba Scout, de dos tipos de esos que siempre vemos en las películas, el veterano y el joven, que son gente que se dedica a llevar ganado y cosas de estas y tal, y ya tienen la última oportunidad, que se van a retirar, lo de siempre, un rancho, la mecedora, la puerta del rancho y todo eso, y entonces tienen que hacer un último trabajo, y es que van a una ciudad a buscar un maestro, porque en un pueblo minero pues ha salido, ahí está un teléfono sonando de alguien que no lo coge, ¿no? Es de alguien, es el teléfono. Y entonces es el último trabajo que van a hacer y se quieren retirar, tienen un rancho y van a buscar al maestro, y entonces, bueno, pues tienen que pasar por llevarlo por un territorio hostil, difícil, territorio indio, todas estas cosas, hasta que lo llevan al nuevo lugar donde unos mineros que han sacado mucho oro y cosas, pues quieren tener una escuela, quieren tener eso, la iglesia, hacer una bonita ciudad. Entonces llegan allí y esperan que llegue el tren, y no baja nadie conocido para ellos, ni ningún maestro. Entonces están un poco decepcionados, hasta que de repente descubren que es una mujer, que no es un maestro, es una maestra. El nombre les ha confundido. Entonces es una chica más o menos atractiva y que va a dar clase. Entonces la historia es ellos dos con ella, que luego descubren que no es una maestra, es una puta, que estuvo el último día en San Francisco con un maestro, se murió y le contó lo que iba a hacer y todas estas historias, y ella piensa que por qué no, es una buena ocasión para cambiar de vida. Es una chica rica que ha nacido en una buena familia y tiene estudios, y entonces decide cambiar de vida. Entonces es la historia de ellos dos, cómo la descubren y cómo los dos, el mayor y el joven, se van enamorando. Pero bueno, hay que verla, no voy a contar la entera. O sea que, pero eso es un western. Bueno, con ataques de los indios, peleas de todo tipo y tal, y 3 personas, y estaría muy bien. ¿Quién la haría ella? Jessica Chastain, por ejemplo. Y el chico joven, ¿quién sería? El tipo mayor podría ser, por ejemplo,
alguien como que es un director maravilloso, el de Bailando con Lobos. Kevin Costner. Pero se puede hacer el veterano. Y el joven lo puede hacer el de La La Land. Eso, claro, esa es una película costosa. Sí, Una película costosa. Pero bueno, siempre me ha gustado el cine. Es muy difícil hacer un western, muy difícil hacer un musical. También es muy complicado, ¿no? Hacer un musical, pero bueno, si te pones a ello, ¿por qué no? Te puede salir, si hay que tener entusiasmo en ello. En aquella... Bueno, la pierna entera. Sí. Ha habido muchos. Julie Adams en La mujer y el monstruo, estaba muy bien también. Esa estaba muy bien, ¿no? Pero bueno, hay muchas, evidentemente. Pero bueno, esa está muy bien. Ficharis estaba maravillosa, cómo bailaba, ¿eh? Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, sí. Imagínate, el numerito de ella. Claro, en aquella que se llamó La Bella de Moscú. Ahí estaba estupenda. Bueno, a ver, ahora. Sí, bueno, te quería hacer una Estamos pregunta. cerca, te oigo. O sea, Sí, no, a mí me gusta mucho cómo cuidas tus detalles, tus películas y cómo recreas el momento social de cada película. Pero también muchas veces me pregunto cómo buenos directores y magníficas películas descuidan los pequeños detalles, como por ejemplo, cogen grandes maletas. Las maletas para mí van siempre vacías, ¿no? Y eso me lleva a pensar muchas veces, es un contacto con la realidad, decir, no, si lo que estás viendo es una gran mentira. ¿Por qué descuidan esos pequeños detalles? O tiran sacos de 50 kilos. pero eso los buenos directores no hacen eso. Doctor Zivago, cuando llega Tania, llega de París y van a buscarla. Yuri Zivago lleva unas maletas maravillosas. Las que les presentaron no les gustó. Y el prop, ¿no?, que era Julián Mateos, le dijo: ¿dónde hay aquí buenas maletas? Y le dijo: Loewe, vete a Loewe, trae un catálogo de Loewe. Y les hizo modificar en la tienda de Loewe, y entonces salen los baúles, las maletas, todo, y llénanlos ahora. Y que se vea que el mozo que los lleva. Y los que salen en Doctor Zivago son de Loewe y maravilloso. Por eso te digo, un director que le guste su oficio se preocupa de todo, de las telas. Por ejemplo, te tienes que preocupar si estás haciendo una película en color y estás haciendo encadenados, que es sobreimpresión, esa cosa de que no termina de irse el plano cuando ya está apareciendo el otro. Eso lo llamamos un encadenado o una sobreimpresión. Si es en color y logras que la tonalidad de colores que se va a ir case muy bien con la que va a venir, es como el impresionismo, es como estás haciendo Renoir o Monet, es una maravilla. Haces esa cosa. Eso estaba muy bien en El loco del pelo rojo, la película de Minelli. Entonces te tienes que preocupar de la ropa, de los botones, de todo, porque para eso tienes una gente que se ha dedicado solo a ese departamento. Entonces ese a su vez tiene alguien que le ayuda. El decorado son muchas cosas, como no solo es el decorado, sino los muebles que tienen que venir, y si van bien esos muebles a la historia, y la ropa, es todo, el vestuario es fundamental. Tú ves Gilda y no es casual ese traje con el que canta, es maravilloso ese traje, ¿no? Y hay películas donde eso, pues esa cosa que de repente parece un gag de Chaplin, que coge la maleta, que pesa mucho y no pesa nada. Coges una cosa que pone 500 kilos y lo levanta con la mano. Pero claro, eso hay que preocuparse. Y como la gente que sale a la calle, taxi, está el taxi a la puerta, el taxi de producción, claro, porque está puesto por él. Claro, eso llama un poco la atención siempre. Pero esas son no buenos directores. Los buenos directores se preocupan muchísimo de la atmósfera, cómo se crea una atmósfera, ¿no? Pasado mañana, a grabar una película, Rosa y yo, que se llama Carta de una desconocida, de Max Ophuls. Bueno, la atmósfera que logra Ophuls de Viena, esa Viena finisecular, es impresionante porque lo mismo la crea en París, cuando hace la película de La Ronda,
que la crea en Hollywood cuando hace Carta de una desconocida, bueno, nos están echando, que la crea en Berlín cuando hace Lively, o sea, en 3 estudios de 3 países distintos, logra crear esa atmósfera nocturna, los faroles de gas, ese clima nocturno que tiene la película, los lugares donde toman ellos una copa en el Prater de Viena, o por ejemplo un baile o una orquesta donde ya por ejemplo ellos son mujeres disfrazados de hombres, hay un travestismo que ya apunta. Bueno, todo eso requiere una especialización tremenda en que lo que te gusta, en que no te vale ese vestido, que te vale otro, en que no vale el mueble cuando está llegando el personaje. Y te digo más Sofus porque se preocupa mucho de las atmósferas, pero tú ves ahora El Padrino y es muy difícil que le pilles un renuncio, yo creo que no lo hay. ¿Cómo? O sea, cuando él se entera de que han disparado a su padre, Michael, viene con ella, con Kate, del cine. Del cine es del Radio City Music Hall. Y la película que están poniendo es Las campanas de Santa María. Y es exactamente la que ponían en las Navidades donde se desarrolla la película del 48. Claro, bueno, eso es preocuparse de la puesta en escena de una película. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias, José Luis. Estaríamos todas... ¿Uno más? Vale. No. Es que creía que con las luces nos estaban echando y entonces no quiero yo molestar. Eso se avisaba antes, avisaba la luz y terminaba el baile. Vale. Hola, José Luis. ¿Existe la película perfecta? No, hombre, no. Yo no he hecho todavía una buena película. Pero escucha, parece como que lo digo con la boca pequeña. He hecho escenas que pueden estar bien de algunas películas, escenas. Pero yo llamo una buena película, para no irnos muy lejos, Tristana, de Buñuel, en España, Plácido, de Berlanga, Arrebato, y a eso es muy difícil llegar, pero no llego yo ni llega prácticamente nadie a hacer una de esas películas de verdad que puedes decir que van a vencer el tiempo, y yo tengo dudas. La verdad es que yo he tenido siempre muy malas críticas, lo cual pues, me daba no lo mismo, porque siempre parece que cuando tienes malas críticas, si las lees te enfadas un poco, que te dan el día. Y fue mi amigo Alfredo Landa, que había sufrido mucho con lo del landismo y tal, me dijo, si es que esto está claro, solo hay que leer las buenas, me dijo. Y dije, pues tienes razón, y desde entonces nunca he leído más que las críticas buenas. Entonces supongo que sigue habiendo muchas malas. Pero saber si pasas la prueba del tiempo es muy difícil, porque es otra gente la que llega y te puedes encontrar con que hay un público nuevo y joven que le gustan tus películas, que dicen, oye, que me gusta mucho, yo que sé, Las verdes praderas, que está muy bien, lo que le dice él a ella, y dices, oye, pues fíjate, está pensada para otra gente. O ves una película, Sesión Continua, a un amigo mío, Gistau, le gustaba, decía que estaba por encima, ¿y por qué? No se sabe. Sí es verdad que tú notas que cuando pasa el tiempo las películas tuyas gustan más porque ya van quedando pocos de tu generación, entonces eso es evidente, y que hay una gente nueva y como que hay como un mayor respeto porque has envejecido, pero yo no creo que haya hecho eso que yo entiendo como una buena película. Eso es lo que decimos, una buena película en todo, o sea, claro, pero yo soy exigente. Una buena película para mí es Perdición, de Billy Wilder. Es un guión que no se puede mejorar, es probablemente el mejor guión. Ya nos han quitado el sonido también, ya es que nos vayamos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos ustedes.